Muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, abogado. Ok, bueno, vamos a iniciar y vamos a continuar con el repaso que estamos haciendo en relación a lo que es el contenido de esta segunda unidad. Hasta ahorita hemos conectado pues 25. Vamos a compartir pantalla, siempre pues viendo lo que es la plataforma del campus. Permítame. Hoy sí. Aquí está. Bueno, jóvenes, ¿en qué fue que nos quedamos el día de ayer? Ayer vimos todo lo que es el planteamiento del problema, ¿verdad? Como ustedes se dieron cuenta, ya viendo todo el contexto del primer paso del método científico, plantear el problema de investigación, ¿verdad? Desde lo que va a la observación a lo que es definir el tema de investigación, definir el título de la investigación, formular las preguntas de investigación, que en este caso es formular el planteamiento del problema de investigación, formular los objetivos y formular la justificación del estudio. Bueno, ahora lo que nos toca es la perspectiva teórica. Ayer habíamos empezado hablando y planteando de entrada qué es una perspectiva teórica. Aquí en este primer párrafo, como podemos ver, se plantean algunos elementos importantes dentro de lo que es esta primera parte. Se plantea el desarrollo de la perspectiva en un proceso y un producto. Ahí nos adentramos al conocimiento que existe y que está disponible sobre lo que es el tema o lo que es el planteamiento del problema, porque aquí ya está planteado el problema. Y lo que vamos a hacer entonces es un marco teórico. Bueno, dentro de lo que vimos, hablamos del video, hablamos, por ejemplo, que era el marco de referencia o conocimiento previo. Y la siguiente etapa que tenemos que hacer es cómo construir un marco teórico. Hay dos pasos, ¿verdad? Hay dos pasos con los cuales nosotros tenemos que trabajar para poder constituir el marco teórico. Lo primero que hay que hacer es revisar la literatura. En otra palabra, de ahí es donde vamos a sacar toda esa información que ocupamos para lo que es la investigación. Y en segundo lugar, tenemos que construir el marco teórico. Aquí están los dos pasos, miren. En otras palabras, aquí, ¿qué teoría nos vamos a adoptar? ¿Verdad? Bueno, para Sampieri y Collado y Baptista, la revisión de la literatura implica detectar, implica consultar y obtener una bibliografía, lo que nosotros llamamos como referencias bibliográficas. Además de ello, también otros materiales que sean útiles para el propósito del estudio, de donde vamos a sacar, vamos a recopilar la información relevante y que es necesaria para poder enmarcar el problema de investigación. Esto lo tenemos acá, miren, importantísimo. Eso es la revisión de la literatura. Pregunta de examen. Ahora, ¿cómo debe de ser esta revisión? Dice que esta revisión debe ser selectiva. Porque recuerden que de cierta manera el conocimiento está cambiando y cambia a paso vertiginoso, rápidamente, porque cada vez se va publicando diferentes artículos en el ámbito académico, dentro de la disciplina del conocimiento, periódicos, libros, revistas sobre un tema en específico, en esa área específica de conocimiento. Entonces, si nosotros al revisar la literatura nos encontramos con que en el área de interés hay, imagínense, hasta 5,000 posibles referencias, entonces es muy evidente que nosotros tenemos que seleccionar cuáles son las más importantes y las más recientes. Más de alguno de ustedes me ha de preguntar, bueno, ¿qué tipo de información podríamos catalogar como las referencias más recientes? Algunos autores hablan de que como mínimo debe de ser una década hacia acá, dependiendo de la disciplina del conocimiento. En derecho, por ejemplo,
hay muchos temas, hay muchas disciplinas que van y datan de hasta, vaya, hablemos del derecho romano. El derecho romano data de hace aproximadamente, bueno, estamos hablando de antes de Cristo. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva y eso se aplica, bueno, para disciplinas como el derecho sí podemos aplicarlo, pero dentro de un conocimiento más reciente en donde se ha hecho, vaya, por decir así, una recopilación de esa información a partir de algunos estudios que los mismos estudiosos en el derecho han podido pues compartir recientemente. Hay una gran cantidad de personas que de repente se han dedicado a estudiar el derecho y que le han generado un gran valor teórico. De ahí es que se genera la doctrina del derecho, ¿verdad? Que constituye para la disciplina jurídica pues un elemento muy importante para poder formular teoría del conocimiento dentro del derecho. Entonces, fíjense, si lo viéramos desde esa perspectiva, esas referencias o esos estudios, dependiendo de cómo los saquemos, si pueden ser estudios cuantitativos, estudios cualitativos, sin importar ese enfoque, estos se relacionan de manera estrecha con los objetivos en cuanto a las preguntas, en cuanto a la justificación del estudio y más adelante con la formulación de la hipótesis. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esa revisión analítica de la literatura? En la siguiente imagen aparece, por ejemplo, dos elementos que son importantes dentro de ese análisis. Primero, tenemos que obtener la literatura. ¿Dónde obtenemos la literatura, jóvenes? Bibliotecas, hemerotecas, por ejemplo, bueno, ahora que está de moda, pues los repositorios documentales, las bibliotecas virtuales, etcétera. Y otros lugares donde nosotros podamos encontrar información sobre artículos, sobre, vaya, leyes, descargas, etcétera, etcétera. Perdón. Entonces, de cierta manera es donde encontramos esa información. Después de ello, lo que hacemos es consultar la literatura. Miren que es lo que sigue en esta imagen, que es de la página 57 del libro de Sampieri. Dentro de ese primer paso, tenemos que ver qué nos lo va a ser útil. Por eso les comentaba, imagínense, si de un tema hay tantas referencias, ¿cuál de esa información es la que nos va a ser más útil? ¿Dónde vamos a enfocar el tema? ¿Cuál va a ser la línea de investigación en la cual se va a percatar o se va a dirigir precisamente la investigación? Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y aquí en la consulta de la literatura sacamos diferentes tipos de fuentes. Podemos identificar tres tipos de fuentes, jóvenes, y no se les vaya a olvidar. Fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Depende de cómo nosotros saquemos la información. La fuente primaria es la fuente de primera mano. ¿Dónde encontramos la fuente de primera mano? Bueno, libros, artículos periodísticos. ¿Qué significa fuente primaria? Bueno, de donde encontramos directamente la información que a nosotros nos toca, pues, tomarla dentro de la investigación misma. El otro tipo de fuente es la fuente secundaria, que con la fuente terciaria son maneras de cómo llegar precisamente a la fuente primaria. Depende de los pasos para poder llegar a ella. Una fuente secundaria, por ejemplo, puede ser un lugar donde obtener una referencia bibliográfica. Vaya, imagínense que les diga, fíjense que necesito un artículo que me hable sobre, vaya, derecho constitucional. Y me interesa el tema de las más recientes reformas. Encuentran una revista de derecho y les dice que va a haber un seminario este próximo sábado a tal hora y va a hablar sobre las recientes reformas al derecho constitucional hondureño. Ese es un tipo de fuente secundaria. ¿Por qué? Porque nos dice a dónde encontrar lo que nos interesa. A eso le llamamos fuentes secundarias. En esta imagen ustedes pueden ver algunos ejemplos de fuentes primarias y también de fuentes secundarias, que son las que de alguna manera pues son las más comunes.
La fuente terciaria es porque muchas veces, vaya, por ejemplo, el ejemplo más típico que podría encontrar de una fuente terciaria es el buscador de Internet. Porque si ustedes se fijan, cuando nosotros nos ponemos a buscar información que tiene que ver con el buscador de Internet, nos vamos a un servidor que normalmente es Google, Doctor Google, le decimos la mayoría, porque a él le preguntamos todo. Entonces, en ese momento que preguntamos, aparecen miles de referencias en tanto tiempo, en tantos segundos. Claro, vamos adentrándonos en cada referencia y ahí estamos buscando la información. Si la fuente tiene más de 2 pasos para poder encontrar la información que a nosotros nos interesa, entonces se constituye como una fuente terciaria, ¿verdad? Entonces, esos son los 3 tipos de fuentes. Esas están explicadas en el documento en PDF. Bueno, para María Antonieta 2000, ¿qué es la recopilación o extracción de la información? Aquí es cuando se realizan las llamadas fichas bibliográficas, que es el siguiente paso. Primero, para revisar la literatura, lo que hacemos es obtener la literatura. ¿Dónde la obtenemos? En los lugares que comentamos. Después hacemos la consulta de la literatura. Después recopilamos o extraemos la información. Porque muchos me van a decir, bueno, abogado, aquí tengo todos estos 10 o 15 libros, ¿verdad? Vaya, atrás que tengo una biblioteca, aunque sea una imagen, pero yo puedo decir, bueno, ahí tengo como 7 u 8 libros dentro de mi biblioteca que tengo la información que yo requiero, pero ¿cuál es la información que necesito? Entonces, de eso me valgo para poder decir esto es lo que ocupo. Entonces, para ello, recopilo y extraigo la información y lo hago a través de esas pequeñas fichas bibliográficas. Las fichas, de cierta manera, me dicen a dónde voy a ubicar la información y tomo una referencia que me permite sacar la información que yo necesito. La ficha es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo la obtengo. Ahí empiezo a construir el marco teórico. Claro, porque no es que voy a arrancar una página de un libro, no es que voy a copiar con el cursor y lo voy a pegar en un documento. No, eso es el peor error que podemos cometer. Depende del tipo de ficha, porque hay diferentes tipos de fichas. Hay fichas hemerográficas, que es propiamente de dónde obtenemos precisamente la información. Hay citas de cita, ¿verdad? Fichas de cita, en donde solamente cita un pequeño párrafo o palabras de un determinado autor. Hay de cifra, que solamente citamos la cifra de la información que necesitamos. Fichas resumen. De repente leemos 10 páginas de ese libro, pero de ese libro no podemos copiar y pegar toda esa información. Entonces lo que hacemos es que hacemos un resumen. O muchas veces iniciamos con el llamado parafraseo, que yo creo que ustedes ya lo han escuchado y que siempre tenemos que citar para que exista una correcta referencia bibliográfica. Una referencia bibliográfica. Bueno, hay de idea, etcétera, etcétera. Entonces aquí se toman los datos que vamos a extraer para construir el marco teórico. Para Hugo Cerda, 1988, es imposible concebir una investigación científica sin la presencia del marco teórico. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función que tiene el marco teórico? ¿Ok? Más adelante lo vamos a ver. Pero ¿por qué será importante? Porque nos orienta, crea las bases teóricas de investigación. Y ahí es donde nosotros respondemos algunas de esas preguntas. ¿Qué es entonces el marco teórico de una investigación? Para Bernal, 2010, dice que se entenderá, pregunta de examen, jóvenes, todas estas cosas puntuales que les estoy diciendo son propiamente para la evaluación. Tómenlas en cuenta y tomen mi consejo, ¿verdad? Porque eso es lo que va a salir dentro de la evaluación del examen. Es la fundamentación teórica dentro de la cual, permítame, dentro de la cual se marcará la investigación que va a realizarse. Es decir, es una presentación de las principales escuelas, enfoques o teorías existentes del tema objeto de estudio, que se muestra a nivel del conocimiento de ese campo. Las principales, por ejemplo, pueden ser los principales debates, los principales resultados, instrumentos que se han utilizado,
aspectos relevantes de un tema de interés. Ojo, eso es el marco teórico. Pero ¿qué no es el marco teórico? No es un resumen de teorías. No vayamos a caer en ese error. Porque muchas veces creemos y sacamos esta información como que resumimos una información en donde está plasmado lo que nosotros creemos que se pretende en relación a la escuela o teoría del conocimiento que estamos investigando. Ahora sí, ¿cuáles son las funciones? Estas son las funciones, miren, del marco teórico para tamaño y tamaño 2002. Primero, sirve de base en la descripción o enunciado del problema. ¿Se recuerdan ustedes que cuando formulamos el planteamiento del problema, les dije, redactemos un enunciado? Miren, sirve de base para la descripción o el enunciado del problema. ¿Por qué? Porque ahí integramos la teoría de la investigación y todos aquellos aspectos que están relacionados con dicho proceso investigativo. También dice que sirve para cuestionar o conducir una reformulación dentro del problema de investigación. ¿Se acuerdan que yo les comenté también que posiblemente cuando nosotros estemos investigando el marco teórico nos podamos dar cuenta que tal vez tenemos que cambiar algo en el título o algo en el planteamiento del problema? Porque hemos investigado y tenemos más conocimiento. ¿Dónde lo hacemos? En el marco teórico. También organiza y precisa los elementos del problema. Delimita el área de investigación. Por eso se llama marco teórico. Sugiere guías de investigación por donde nos vamos a orientar. De repente hay 5 o 6 guías de investigación. No podemos investigarlas todas, jóvenes. Entonces, ahí nos enmarcamos y decimos, por aquí vamos a desarrollar dicha investigación. En otras palabras, proponiendo enfoques o alternativas para tratar el problema. Otra función es que compendia. ¿Qué es compendiar? Recopilar conocimiento en el área que se va a investigar. Y por último, expresa todas aquellas proposiciones que nos van a servir de base para proponer las teorías generales, los postulados, el marco de referencia, para así que nosotros podamos formular las hipótesis, poder manejar las variables, esbozar la teoría sobre las cuales nos va a servir de base para aplicar qué técnicas de recopilación y qué procedimiento de estudio se va a realizar. ¿Ok? Bueno, de ahí, en este video aparece, lo voy a correr un poquito así rápido, solo para que lo miren así rapidito. Es un video de aproximadamente 3 minutos para que miremos lo más importante. Miren, esto ya lo dijimos, ¿verdad? Que es el que sustenta teóricamente la investigación. Teorías, enfoques teóricos. Casi siempre los videos son algo así como repasos de la misma información. Es como para asimilar un poco mejor la información que tenemos. Bueno, de ahí nos dice, miren, de ahí sacamos las 2 etapas para construir el marco teórico. Revisar la literatura y construir el marco teórico, que era lo que les estaba comentando. Ahí tenemos que obtener la literatura, detectar la literatura, obtener la literatura, que eran los pasos que están dentro de la revisión del marco teórico o la revisión de la literatura. Extraer y recopilar es relevante porque ahí enmarcamos el problema de investigación. ¿Cómo la seleccionamos? Bueno, con algunas palabras que nos sirven de base. Miren, los repositorios, por ejemplo, que hacemos, que buscamos dentro de la información. Ahí aparece, por ejemplo, Google. Ahí es donde nosotros nos preguntamos qué es lo que vamos a seleccionar. Entonces, estos son algunos de los aspectos que nos sirven de base. Miren, cómo, qué aspectos trata, que nos ayuda para profundizar dentro de lo que es la investigación, desde qué perspectiva vamos a abordar el problema. Hay que recordar también ciertos aspectos dentro de lo que es el planteamiento de dicha información. Por ejemplo, la cercanía del planteamiento, la fecha de publicación, el rigor y la calidad, la investigación práctica. Y existen algunos grados del conocimiento que el video propone, ¿verdad? Por ejemplo, si existe una teoría desarrollada
en donde se enmarque precisamente el planteamiento del problema, o si hay varias teorías, o si hay diferentes aspectos que nos sirven como respaldo teórico, empírico, si hay descubrimientos poco conocidos o que si hay algunos que todavía no llegan a ser propiamente como una teoría del conocimiento, ¿verdad? Entonces, esto es lo que normalmente se prepara dentro de lo que es la construcción del marco teórico. Ahí ofrece dos métodos. Claro, esos dos métodos no van a salir en el examen, solamente es para que ustedes los conozcan y ustedes pues de alguna manera pues identifiquen cómo normalmente se hace la construcción del marco teórico, que son estos dos métodos, miren, mapeo e índices. Varios de ellos ustedes ya lo han utilizado, por ejemplo el de índices, ¿en qué consiste? Se crea un índice y ese índice después empezamos a buscar las diferentes referencias. ¿Cómo encontramos las referencias? Ustedes han ido a una biblioteca. Yo sé que normalmente no lo hacen de manera práctica, pero en algún momento han ido a la biblioteca de la universidad y se recuerdan ustedes que ustedes buscan información en base a diferentes criterios. Por ejemplo, autor, materia, tema o título, ¿verdad? Que son las referencias que normalmente nos dicen. Ahora, ese índice temático nos permite poder buscar la información que nosotros queremos, ¿verdad? Después, entonces, llevamos a cabo la redacción, que es propiamente cuando ya tenemos a preparar lo que es el informe, precisamente de el informe de la recopilación de la información, ¿verdad? Bueno, de ahí, jóvenes, la siguiente etapa es la formulación de la hipótesis. O sea, imagínense cuánta información es tan importante para poder construir esa parte, esa fase de donde nosotros construimos precisamente lo que es el marco teórico de investigación. De ahí que el siguiente paso es formular la hipótesis. En otras palabras, aquí ya pasamos del planteamiento del problema al siguiente paso, que es formular las hipótesis de investigación. ¿Qué es una hipótesis? Ahora, recuerden que es importante establecer cuándo formulamos hipótesis y cuándo no formulamos hipótesis. Si operacionalizamos las variables, es decir, si existe relación entre dos o más variables, existe formulación o existe una hipótesis. Pero si no existe esa condición, entonces lo que hacemos ahí, estimados, es una investigación meramente descriptiva. En otras palabras, si hay preguntas, si hay objetivos, si hay justificación, pero no hay hipótesis. De antemano, ¿por qué? Porque recuerden que debe de existir una relación de causa y efecto entre las variables. Como decir, imagínense que nosotros estamos haciendo un estudio en donde queramos determinar, por ejemplo, la incidencia de los enfermos de cáncer debido al tabaquismo. Entonces, una hipótesis podría ser causa y efecto. En este sentido, dos variables. Fumar cigarrillos causa cáncer. Uno es causa y el otro es el efecto. Pero ojo, claro, para muchos de repente está más que contestado, pero ¿en qué magnitud podemos medir precisamente esos dos aspectos? Entonces son dos variables que están relacionadas una con la otra. Por eso se llama causa y efecto. ¿Qué es la hipótesis? Aquí aparece una definición. Miren, una suposición o solución anticipada al problema objeto de investigación. Por lo tanto, la tarea del investigador es probar la suposición o hipótesis. Ahora, en la investigación cuantitativa se formulan y depende esencialmente del alcance inicial del estudio. Cuando se busca evaluar preguntas, relación entre variables, ahí sí se formulan, que era lo que le decía. Miren, pero es de tipo descriptivo, no requiere formularse. Ahí solamente se construye las preguntas, los objetivos y el marco teórico de estudio. ¿Cuáles son las características que tiene una hipótesis?
Bueno, si ustedes miran desde esa perspectiva, la hipótesis debe de ser pragmática o debe de referirse a algo que en la práctica se esté llevando a cabo, ¿verdad? O en otras palabras, como argumenta Rojas, debe ser real. ¿Mm? ¿Cuándo podemos proponer o cuándo podemos de repente someter a prueba esa condición? Bueno, cuando existe una relación entre variables, que era lo que les comentaba. Vaya, pueden haber hipótesis directamente proporcionales una de otra. En el artículo, por ejemplo, se proponen unas. Vaya, a mayor satisfacción laboral, mayor productividad. Entonces, hay dos hipótesis que van paralelas una de otra. Dos variables, perdón. Mayor satisfacción y mayor productividad. Entonces, habría que definir la magnitud de la relación entre varias variables. ¿Ok? Permítame, jóvenes, permítame. Tengo... Disculpen que me estaban marcando muy seguido, entonces cuando de repente es una llamada puede ser una emergencia, ¿verdad? Pero no, gracias a Dios no hay inconveniente. Bueno, hasta aquí, jóvenes, ¿tenemos alguna duda en cuanto a la información que hemos visto del marco teórico y este inicio de hipótesis? Pues no, abogado, al menos para mí está claro. No. Ok, bueno. Otra de las características que aquí ustedes pueden ver, además de la que mencionamos aquí, es también que cuando usted formula una hipótesis debe de ser comprensible, debe de ser precisa, debe de ser concreta. Hay que evitar al máximo, aquí está, miren, es la segunda, ¿eh? Los términos vagos o confusos. Vaya, por ejemplo, cuando a veces formulamos preguntas en donde decimos de que el producto a ofrecer debe de ser de calidad. Si nosotros queremos medir la calidad, para algunos calidad puede ser una cosa, pero para otros calidad no lo es. Entonces, hay que tratar al máximo de establecer cuáles son los términos más concretos. Que esté bien hecho, por decir así. Ahí es distinto. Pero ¿qué características da precisamente esos elementos? Entonces hay que definirlos dentro del proceso investigativo. Otra de que la relación entre variables debe ser clara y debe de ser lógica, ¿verdad? Ejemplo, cuando algo esté dentro de dentro de lo realizable, por decir así, y que no esté dentro de lo inverosímil, como se dice propiamente dicho. Entonces ahí no se considera. Ahora, los términos o variables de las hipótesis deben ser observables y deben ser medibles. Esa es otra característica. Por otro lado, la quinta dice de que deben estar relacionadas con técnicas disponibles para poderlas probar, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de hipótesis? Bueno, en el material les aparecen 4 tipos. Si ustedes se recuerdan, están las hipótesis de trabajo, las hipótesis nulas, las hipótesis descriptivas, perdón, y las estadísticas. Las hipótesis de trabajo, que recuerden que aquí en el video que les aparece aquí, este video que es es cortito, son más que todo 2 minutos. Ahí les aparece cuando normalmente se pueden considerar los tipos más comunes de hipótesis, que esos son estos 4, ¿verdad? Entonces, aquí, pues de una manera bien sencilla, les explica cuáles son los tipos de hipótesis. La hipótesis de trabajo, ojo, es aquella que necesitamos comprobar. Que en otras palabras, si nosotros
consideramos que es verdadera, entonces constituye una hipótesis de investigación. La nula es aquella que es contraria a la de trabajo. ¿Ok? La estadística es aquella que es formulada con términos estadísticos. Y la descriptiva es cuando están establecidos, de cierta manera, algunos elementos que pueden denotar rasgos de una institución, de una organización o de un sujeto. Vaya, por ejemplo, el sexo, la edad y el nivel profesional son elementos importantes para conseguir trabajo. Entonces ahí estamos relacionando tres variables en relación a la hipótesis, perdón, a la primera variable. Entonces es así como nosotros podemos dar rasgos. Por eso se llama hipótesis descriptiva. La estadística es aquella que se atreve a formular en términos estadísticos. Vaya, por decir así, el 25% de la población son desempleados. Entonces, para poder medir ese tipo de relación entre variables, tendríamos que entonces investigar. Por eso decimos que en este sentido deben de comprobarse. Entonces, el video explica más que todo eso de una manera bien práctica. ¿Cuál es la utilidad de las hipótesis? Bueno, en primer lugar, son guías de investigación en el enfoque cuantitativo. ¿Qué es una guía? Es un mapa, es por donde nos vamos a dirigir al momento de desarrollar el proyecto de investigación. ¿Ok? Nos ayudan a probar y a formular lo que buscamos. Por eso se ordenan y por eso si ustedes se fijan, tanto desde lo que son las preguntas, los objetivos, como también las hipótesis, deben de formularse en orden, en forma cronológica y lógica, ¿verdad? Para que de esa manera podamos cumplir lo que nosotros deseamos en el proceso investigativo. En segundo lugar, tiene una función descriptiva y explicativa. ¿Por qué descriptiva? Porque empíricamente nos va a definir si está a favor o en contra de ese determinado aspecto o fenómeno en el cual se asocia o hace referencia. Por eso explica, en otras palabras, ese fenómeno. Ahora, si la evidencia va en contra, entonces descubrimos algo acerca de un fenómeno que tal vez no sabíamos antes. Entonces, a partir de eso, entonces describimos y explicamos precisamente el fenómeno. En tercer lugar, prueba teorías. Cuando varias hipótesis de una teoría reciben evidencia positiva, entonces esa teoría se convierte en una teoría más robusta y tenemos evidencias para poder definir un nuevo conocimiento. Y por último, es que puede sugerir otras teorías. En otras palabras, las prueba, pero también puede sugerir otras. En este sentido, tal vez más adelante puedan surgir otras hipótesis que están asociadas con alguna otra teoría del conocimiento y que una vez que las probemos o las pongamos a prueba, entonces construimos la base de otra nueva teoría que posiblemente en ese momento no podamos responder, pero que más adelante lo podamos hacer. No es muy frecuente, pero puede ocurrir. Entonces, esa es la utilidad de las hipótesis. De ahí lo que sigue son las variables. ¿Por qué hablamos de las variables, jóvenes? Porque dijimos que para que pueda existir una formulación de hipótesis, tiene que existir relación entre variables. En otras palabras, ¿qué es una variable? Bueno, de acuerdo a Bernal 2010, pregunta de examen, es una característica, es un atributo, es una propiedad, es una cualidad que puede estar presente en los individuos, en los grupos, en las organizaciones, en las sociedades. Puede presentar diferentes matices. ¿Qué son matices? Pueden ser magnitudes, pueden ser grados, pueden ser medidas. Vaya, por ejemplo, nosotros podemos ser una variable. Imagínense que de repente yo ponga a 3 compañeros de ustedes y a los 3 les pida 3 elementos o 3 características importantes para poder establecer una relación entre variables. Vaya, peso, edad, sexo. Entonces, algunas de esas cosas nos van a permitir poder relacionarlas. Generalmente, vaya, por ejemplo, para obtener la masa corporal ocupamos
dos términos o magnitudes, que es la relación de peso y la relación de altura. Y también a veces un tercer elemento que puede ser la edad, puede ser el sexo, ¿verdad? Y otras condiciones que últimamente se han ido generando gracias a eso. Entonces, la relación entre esas variables nos permite entonces formular una hipótesis. Que recuerden que al final de cuentas es una suposición. Lo que queremos hacer que es comprobar el conocimiento y comprobar esa hipótesis. Existen tres tipos de variables. Está en la siguiente imagen. Aquí, miren. Independiente, para que ustedes se percaten, pregunta de examen, jóvenes. Independiente, ¿qué es una variable independiente? Es todo aquel aspecto, hecho, situación, que es la causa de la relación entre variables. ¿Ok? Por ejemplo, les propuse esta hipótesis. Fumar cigarrillos causa cáncer. Entonces, si hablamos de la variable independiente, ¿cuál sería? ¿Verdad? La causa es la causa de, ¿ok? De la relación entre variables. La dependiente es el resultado o el efecto. En este sentido, entonces, estaríamos hablando del cáncer. Y en la independiente estaríamos hablando del cigarrillo, ¿verdad? O sea, en otras palabras, es producido por la relación o la acción de la variable independiente. Y por último tenemos la interviniente, que son variables que, si bien es cierto, no son ni dependientes ni independientes, pero que sí intervienen en la relación entre ambas variables. Pueden ser situaciones, aspectos, hechos del medio ambiente, por ejemplo. Características del sujeto de la investigación que no están plasmados, por ejemplo, en un cuadro o en una característica propiamente dicha, pero que pueden influir de forma positiva o negativa en un cambio. Vaya, por ejemplo, imagínense que dentro de una investigación que queremos determinar, ¿verdad? Eh, vaya, en un juzgado, el índice de, eh, vaya, ¿cómo se le llama esto? No me recuerdo exactamente el término, pero es en cuanto al retraso, por ejemplo, de sentencias, ¿verdad? En otras palabras, que de repente queramos ver la relación de varios elementos que tienen que ver del por qué están tantos juicios de repente acumulados en un juzgado, pero no obtengamos resultados y que de cierta manera hay una gran cantidad de casos que están retrasados. Bueno, ahorita, por ejemplo, debido a la pandemia, de repente así esté sucediendo. Ahora, el resultado de la relación entre ambas variables, tanto dependiente como independiente, puede estar implícito dentro de eso. Vaya, por ejemplo, una causa ambiental, ¿qué puede ser? La corrupción, por ejemplo. Vaya, normalmente a quien, vaya, entre comillas, le puede decir a quién se le termina algún tipo de proceso. Vaya, por ejemplo, al que paga o al que de repente da alguna mordida, como se dice vulgarmente, ¿verdad? O qué pasa con aquellos procesos que no siguen el procedimiento normal. Bueno, se retrasan. Eso solo como para decirle algo en el aire, ¿verdad? Algo que se me viene a la cabeza. Otra situación ambiental puede ser este problema que estamos pasando, la crisis de pandemia, que no permita de que pueda darse un procedimiento normal de los expedientes. Ahorita, por ejemplo, si ustedes sí se fijan, hubo una suspensión de términos en la gran parte de los juzgados de la República. ¿Por qué se suspendieron? Porque la gente no podía continuar dichos procesos debido a esta situación de salud. Entonces, son situaciones que tienen que ver. Esa es una variable interviniente. Pueden estar presentes o pueden intervenir de manera positiva o negativa dentro de la relación entre ambas variables, ¿verdad? Entre la independiente y la dependiente. Bueno, de ahí, pues hay un pequeño ejemplo que sería bueno que siempre lo leyeran para que ustedes se dieran cuenta cómo se da la relación entre variables. Bueno, de ahí, estimados, el último tema es este del diseño de la investigación. Ese lo vamos a dejar para mañana, ¿verdad? Para que
me den una leidita de todo el contenido que hemos visto hasta el momento y de igual manera lean este material en PDF, porque recuerden que también del material pueden surgir algunas dudas. Y mañana, como mañana es día jueves, entonces podemos nosotros pues tratar de responder algunas de esas preguntas. Bueno, no sé si hasta ahorita tienen alguna otra duda, jóvenes. Oh, claro, va. Bueno, fíjense que estoy bien contento porque ya hay varios grupos que ya terminaron la actividad. Los que ya terminaron, ya yo les he dado el visto bueno y una vez que ya están culminados, yo les doy precisamente la orden que corresponde para que así puedan entregar el trabajo final. Entonces me alegra porque vamos por buen camino. Hay otros grupos que todavía van un poquito más rezagados, pero no importa. Recuerden que todavía pues van a tener estos días para poderlo terminar. De igual manera, solamente un grupo es el que sí me ha exteriorizado que posiblemente no me lo va a entregar el viernes, que tal vez me lo va a entregar entre sábado y domingo. Si hay algún grupo que tal vez tiene alguno que otro atraso, no dude pues en comentármelo o de repente pues hacerme las consultas debidas. Hay algunos que inmediatamente me han hecho las revisiones, yo les he contestado en el momento. Siempre denme un tiempito porque ahorita, porque esta semana sí me ha tocado ir a mi trabajo. Entonces, como tengo que presentarme pues en mi horario normal, entonces ya vengo un poquito apurado para lo que es el desarrollo de la clase. Entonces, hoy en la noche, por ejemplo, aquí ya tengo ya pendientes en el WhatsApp, pues varios que me han actualizado el documento de Google para que así les entregue las revisiones finales. Así que vamos por buen camino. Espero que para el viernes pues no vaya a haber sorpresas y que todos pues les vaya a ir bien, ¿verdad? Ese es el objetivo. Bueno, jóvenes, llegamos hasta aquí hoy y mañana entonces terminamos pues con algunas dudas o respuestas. Dense una leidita, recuerden que el examen es el viernes. Hay que volver a repasar todos esos contenidos que hemos estado leyendo, bueno, durante casi estas 3 semanas, imagínense desde que nos vimos la última vez, antes de esta semana, claro, ¿verdad? Que fue a finales del mes de octubre, ¿verdad? Entonces, para ver si detectan algo que tal vez no le entienden muy bien, entonces aprovechamos mañana para poder responder preguntas. Bueno, nos vemos jóvenes, cuídense y bendecida noche, ¿verdad? Hasta pronto. Buenas noches, abogado. Gracias, igual. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, abogado. Bendiciones. Vale, amén. Bonita tardecita. Bye.